12. Primera de Corintios, capítulo 12. Leemos desde el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se extraviaban llevándolos como se llevaban a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Entonces dice, les es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es un don del Espíritu Santo, como ya hemos estudiado en domingos pasados. Un don es un regalo, es algo que nos es dado, así que no tiene que ver con la espiritualidad de nadie, ni siquiera tiene que ver con la madurez. No se da cuando ya es un creyente maduro y el Espíritu Santo considera que eres maduro, te da el don. No, el don es dado por gracia, es un regalo, es un obsequio. Obviamente la madurez para ejercerlo es importantísima, pero no corresponde a ningún mérito que hagamos, absolutamente ninguno. Nadie jamás debe vanagloriarse de tener un don o sentirse de alguna manera superior o más espiritual, porque finalmente es un regalo que es dado. Vimos también que nos es dado a todos conforme a nuestro nuevo nacimiento, nos es dado el Espíritu Santo, y con él nos es dado uno o varios dones. No lo sabemos, y vamos a estar estudiando estos dones. Entonces hablamos de sabiduría. Acompáñeme por favor al libro de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, versículo 25. Hermanos, para que no sean sabios en su propio parecer, no quiero que ignoren este misterio que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí lo que quiero hacer énfasis es que dice, no sean sabios en su propio parecer. La Escritura nos enseña que hay una sabiduría que proviene de Dios y hay una sabiduría que proviene del mundo. De acuerdo a Santiago, dice que la sabiduría que viene del mundo es animal, terrenal y diabólica. Ya lo hemos estudiado también. El tema, hermanos, es que la sabiduría que es del mundo puede confundirse con la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría del mundo da resultados. ¿Saben? O sea, hay gente muy sabia, mundanamente es muy sabia. O sea, toma decisiones que llevan a cosas provechosas, pero es mundano. No tiene que ver con lo espiritual, no tiene que ver con el reino de Dios, pero da un resultado mundano, pero lo da. Entonces, ¿cómo lo da? Pues muchas personas pueden llegar a pensar que proviene de Dios o que fue de Dios porque dio un resultado, pero no es así. La sabiduría que es del mundo dice que es terrenal, significa, y animal, significa que es una sabiduría nacida de la psique humana, nacida del intelecto humano y de la experiencia. Yo recuerdo los consejos de mi papá. Los consejos de mi papá eran muy mundanos, y no porque fueran perversos, sencillamente porque eran mundanos.
daban resultado, daban resultado. E inclusive tenía yo amigos sumamente sabios. Les voy a poner un ejemplo de la sabiduría mundana. Tenía yo reprobado una materia y era la única materia que necesitaba ya para sacar mi certificado de secundaria. Entonces, tenía una materia reprobada y la verdad yo no era matemáticas y no tenía ninguna intención de hacer extraordinario porque no quería para empezar y porque además la mate no se me daba. Entonces, le platico a un amigo mío y me dice, pues ofrécele una feria al maestro y ya, que te pase. Pues es una materia. Y yo, sí, pero ¿y si no quiere? ¿Y si se ofende? ¿Y si se me revierte por andar sobornando a un maestro? Porque el maestro se ve que no es así un baquetón. No, me dice, es que tienes que saberlo hacer. Cuando vayas, no llegues bravucón, no llegues autosuficiente. Llega así todo mansito, todo triste, todo que te va a ir re mal en la vida porque no vas a pasar. Hazle un drama que en tu casa, tu papá, esto y el otro. Lo más triste que puedas contar de tu vida. Si ves que está ablandando con eso, pero si no, cárgate un fajo de billetes. Y mientras tú le estés diciendo, no, maestro, es que mire, pues, hágame el paro, ¿qué le cuesta? Total, mire, y empiezas a brillar el dinero, le despiertas la ambición. Si no le enseñas el dinero, puede decir que te diga que no, pero cuando ve el dinero, lo vas a tentar. ¿No es diabólico eso? Es totalmente diabólico. Está jugando con la ambición de las personas, pero mundanamente era muy sabio. No me pregunten si pasé o no la materia. Me da mucha vergüenza admitirlo. Pero es así. Ahora, ¿qué pasó? Nada, porque yo no iba para matemático, no iba para ingeniero civil, no iba para andar de pastor. Ay, no es cierto. Yo no iba para ingeniero civil, así que las matemáticas no era como que no, y luego ¿qué vas a hacer? Se te va a caer el edificio. No les necesitaba ese tipo de matemáticas. Entonces, todo el mundo podía preguntar, pues, ¿qué pasó? No pasó nada, o sea, estuvo bien. Así pensamos mundanamente, ¿están de acuerdo? Esa es la sabiduría mundana, da un resultado. Entonces podemos pensar que la sabiduría mundana tiene lugar en nuestras vidas, pero no. ¿Por qué? Porque la sabiduría que proviene de lo alto muchas veces, hermanos, es más complicada. Y ahorita voy a poner un ejemplo de eso para que lo podamos entender. Pero vamos a remitirnos a la palabra en sí misma, que significa sabiduría. De acuerdo al diccionario, la sabiduría es la capacidad de comprender la realidad y actuar de manera adecuada y justa. Surge de la combinación de la inteligencia, la experiencia, la reflexión, el sentido común y los valores éticos. Ahora, aquí hay algo bien importante que dice, la sabiduría es la capacidad de comprender la realidad y actuar de manera correcta y justa, comprender la realidad. El tema es que vivimos dos realidades. Esta realidad donde usted y yo estamos aquí físicamente en una esfera que está rotando, y la realidad del mundo espiritual, la vida espiritual y el reino de los cielos, que es espiritual, que es otra realidad. Entonces, de pura entrada, la sabiduría es la capacidad de percibir esta realidad. Si nosotros no tenemos la capacidad de percibir la realidad del reino de los cielos, toda nuestra sabiduría va a ser mundana. ¿Me estoy explicando? Porque lo primero es percibir esa realidad, pero la realidad desde la perspectiva del reino de los cielos. Por eso es que una es animal, es terrenal y es diabólica, pero la sabiduría que proviene de Dios produce frutos de justicia, frutos de amor, frutos de paz. Eso es lo que produce, porque esa es la vida en el reino, justicia, paz, amor en el espíritu. Entonces, ya de facto tenemos que entender en qué realidad nos vamos a mover para entender que la sabiduría que va a provenir del reino, que proviene de un don dado por el Espíritu Santo, va a actuar conforme al reino. Nunca
conforme a los intereses mundanos. Esa es la sabiduría, y por eso a veces es más complicada, porque pudiéramos pensar que hasta nos es pues como perjudicial, ¿no? Acompáñenme por favor al libro de los Hechos, capítulo 15. ¿Saben? Hay una película, si no la han visto se la recomiendo, se llama El Reino de los Cielos. Es una película que está basada en una historia, pues no quiero decir histórica, tiene elementos históricos, pero pues el guionista y el director se tomaron muchísimas licencias a la hora de hacer la película, así que no la vea como que todo eso así sucedió puntualmente y textualmente, pero está basada en hechos reales y está hablando del rey de Jerusalén. Es un rey que está enfermo, es un rey que tiene lepra y que pues sus días están contados. Tiene una hermana y esta hermana está casada con un tipo que es de lo peor. Entonces ellos saben que a la muerte del rey, pues al trono va a ascender pues el cuñado, el esposo de la hermana, es el que le corresponde ejercer el poder del reinado. Sin embargo, ellos quieren la guerra, su cuñado y toda su corte, quieren la guerra con un tal Saladino que es musulmán. En el momento Jerusalén está en manos de cristianos, pero siempre ha sido codiciada por los musulmanes. Ustedes saben que esa historia así es, ¿no? Entonces, ellos quieren la paz y esta gente quiere la guerra. Por ahí llega un héroe que conoce a la reina, a la hermana del rey, se enamoran y todo, bla, 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 pero pues está casada. Entonces, es un tipo pues, medianamente justo, puedo decir que es presentable, y tiene muchos dotes de estadista. Entonces, el rey lo manda a llamar y fíjense lo que le dice: quiero pedirte que mates a mi cuñado y te cases con mi hermana para que a mi muerte tú puedas ascender al trono por el bien de Jerusalén. O sea, eso es muy sabio. Créanme que es muy sabio. Mundanamente, por supuesto. Eso es muy sabio. O sea, este tipo es un estorbo y una vez que llegue al poder va a generar una guerra, un problema y va a haber una matazón aquí. Va a sufrir la ciudad. Lo más recomendable es, tú puedes hacerlo, mátalo y cásate con mi hermana, porque haciendo vida te casas con ella. Y, oye, a quien que le propongan eso, si a mí me propusieran eso, yo me la pensaría, ¿no? ¿Te imaginas? Te pusieron todo en bandeja de plata porque el mismo rey te está autorizando el homicidio. Él te lo está autorizando. Y aparte no estás ni siquiera matando a una buena persona, es un tipo que va a generar muchísimos problemas. Podría uno pensar, es que esto está re bien. Ejecutamos a este tipo, me caso y soy el rey. ¿Qué más puedo pedirle? ¿Qué más puedo pedirle al Señor, no? Esto viene de Dios. La respuesta de él es memorable, es coleccionable, es atesorable. Yo no puedo hacer eso, dijo. Estoy parafraseando el guión, quizás diga algo parecido, estoy parafraseando. Yo no puedo hacer eso, porque en el momento en que yo lo haga me voy a convertir en lo que él es. Y no puedo fundamentar un reino a través del crimen. No puedo reinar si llegué como un criminal. ¿Se dan cuenta? Actuó conforme a la realidad del reino de los cielos, no conforme a la realidad del reino terrenal. Y pasó lo que iba a pasar: el rey murió de lepra, murió, el otro subió al trono y armó una guerra y el fin es que perdieron Jerusalén, cayó en manos de Saladín. Tú dirías, qué torpeza, ¿no? Qué torpeza. O sea, si sabías que esto iba a pasar, ¿por qué no hiciste lo que el rey te dijo? Ya perdimos Jerusalén. Jerusalén dejó de estar en manos de la cristiandad y está en manos de los musulmanes. Sí, pero a Dios eso no le importa. A Dios, no quiero que se vaya a ofender, a Dios no le importa Jerusalén terrenal. Lo voy a decir otra vez, a Dios no le importa Jerusalén terrenal. ¿Cuál es la Jerusalén que le importa? La Jerusalén
celestial. Está en la Biblia, si no me cree, léalo y no se enoje conmigo. Está en la Biblia, léalo. A Dios lo que le importa es la Jerusalén celestial, no la terrenal. Y entiendo que no le importa, no me refiero a que no tenga misericordia de la ciudad o de la gente, no estoy diciendo eso, sino estoy diciendo que a Dios no le importa reinar en Jerusalén terrenal. El reino de los cielos no es terrenal. Entonces, si es celestial, lo importante es lo celestial. Y lo que este personaje hizo, actuó conforme al reino de los cielos, conforme a la sabiduría que es de lo alto. Y su consecuencia tú la pudieras ver mala, pero no fue mala, porque el reino de los cielos ganó esa batalla. La perdió físicamente, la ganó espiritualmente. Entonces, las decisiones que tomamos de acuerdo a la sabiduría tienen que ver con la realidad que percibimos respecto a si es espiritual o es material. Acompáñenme, ¿los llevé a dónde los llevé? Bueno, antes de eso acompáñenme a Proverbios 1. Vámonos a Proverbios 1. Y se lee: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Eso es una lectura que estoy haciendo de la Biblia de las Américas. La Nueva Biblia de los Hispanos se lee: el temor, y entre paréntesis, la reverencia a el Señor es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. En la Biblia Jubileo 2000 se lee: el principio del conocimiento es el temor del Señor, los locos desprecian la sabiduría y el castigo. Aquí, igual en las Sagradas Escrituras 1569, se lee: el principio del conocimiento es el temor del Señor, los locos desprecian la sabiduría y el castigo. En algunas traducciones traducen ambas, sabiduría, sabiduría, y en otras traducen primero conocimiento y después sabiduría. Son dos palabras diferentes. Si las buscamos en el hebreo original, son dos palabras diferentes. Ambas significan sabiduría, solo que la primera tiene una acepción que es conocimiento. Ambas dicen sabiduría, en el original hebreo es ciencia, sabiduría, pero la primera también dice conocimiento. Entonces sí hay una acepción diferente a la segunda palabra que ya queda aplicada como sabiduría. ¿Qué significa esto? Dos cosas. Primero, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es decir, cualquier cosa que tú pienses hacer, imaginar o creer, lo tienes que hacer en el temor de Dios. Y me gusta la aclaración que hace el temor reverente, que lo hace entre paréntesis porque no está en la escritura, pero para que se entienda, es el temor reverente, no es el temor de que te va a caer un rayo por no hacer lo que Dios te está pidiendo. Es el temor reverente de ser, el temor reverente significa el deseo de ser guiado por el Espíritu Santo, el temor de no equivocarte respecto a tus decisiones conforme a la decisión que quieres tomar de acuerdo a Dios. Ese es el temor reverente. ¿Me estoy explicando? Es la pasión por no hacer algo que va contrario a las cosas de Dios. Es eso básicamente, ese es el temor de Dios. Entonces, cuando habla de conocimiento como sabiduría, tiene que ver que no puedes tener un conocimiento de Dios si no tienes el conocimiento de las Escrituras, porque las Escrituras es el legado por el cual empezamos a conocer a Dios. Entonces, yo creo que le ha pasado, estoy seguro que le ha pasado cuando usted toma una decisión y la toma conforme a las Escrituras. ¿Le ha pasado?
que tiene que decir algo, dice, bueno, pues es que la palabra de Dios dice tal cosa, entonces eso vamos a hacer. ¿Por qué? Pues porque eso dice la palabra de Dios. Ese es el principio de la sabiduría, ese temor reverente que te hace llevar al conocimiento de Dios para que tus decisiones y la realidad que tú percibas tenga que ver con el reino de los cielos y no con lo terrenal y lo mundano. Ese es el principio de la sabiduría. Entonces, qué hace el don de sabiduría? El don de sabiduría lo único que hace es traer a memoria las cosas del conocimiento que tú tienes para tomar una decisión conforme a la palabra de Dios, conforme al reino de los cielos. Si no tienes ese conocimiento, pues hermano, difícilmente, o sea, no puedes sacar de ti lo que no ha entrado, o sea, no puede salir algo que no ha entrado. Entonces, es tan importante conocer las escrituras, es tan importante estudiarlas, porque de ahí es el insumo de la sabiduría. Ahora, hay decisiones que uno toma que no están en la Biblia. A mí me enseñaron desde muy iniciado, por decirlo de alguna manera, que la Biblia era un manual de vida, y ya después caí en cuenta que no era cierto. Suena muy chido, suena muy bonito, pero no es un manual de vida porque no tiene idea de las broncas que yo he tenido y ahí no dice nada. Así como una respuesta puntual de lo que tengo que hacer, créanme que no. Créanme que no. Y cuando eso sucede, dice, ¿y ahora qué hago? Porque a mí me vendieron que ser un manual. A mí cuando tengo un aparato que no funciona, porque, bueno, les voy a platicar y ojalá algunos se identifiquen conmigo. Cuando yo voy a instalar un ventilador, olvídense de que lea el manual. Eso no va a suceder. Yo saco el ventilador, veo las aspas, veo los tornillos y lo empiezo a armar. Sin manual. ¿A alguien le pasa así? Pero levanten la mano, no me dejen solo. Eso. De repente me doy cuenta que no echa aire, entonces digo, pues ¿qué pasó? Pues que puse las aspas al revés. Tengo que desarmar, pero eso ya lo fui a leer al manual. O sea, cuando ya no jala, ¿por qué no jala? Voy al manual, es que van al revés. Y entonces ya las coloco bien, pero tengo ese mal hábito de que nunca voy a leer el manual. Primero me la aviento así al borrazo y modestia aparte, la mayoría de las veces pega, ¿eh? Lo armo, lo instalo. Miren, cuando armamos ese jueguito que está allá afuera y lo terminamos de armar, sobre un puño de tornillos. Pero sobre un puño de tornillos. Entonces yo dije, ay, pues es que esto es en algún lado de venir, ¿no? Entonces empecé a dar vueltas y vueltas y vueltas. Yo lo veía bien y dije, bueno, ahí me faltan varios tornillos. Si funciona, pues debe jalar igual. Ahí sigue, ya tiene quién sabe cuántos años, no se ha caído, no se ha quebrado, no nada. ¿De dónde eran esos tornillos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero ahí está jalando. Entonces, el chiste es que va a haber decisiones que vamos a tener que tomar y que no nos vamos a remitir a la Escritura porque no hay de dónde remitirse. Pero la vida del Espíritu Santo va más allá de lo que está escrito en una Biblia, hermanos. Va mucho más allá. Y es impresionante cómo de repente das una respuesta a tu problema o a tu incertidumbre, a tu encrucijada, y tienes la respuesta, la haces y todo resulta conforme al plan de Dios. Es una inspiración divina, es un don de sabiduría. Ese proviene de lo alto. Entonces, todos recibimos de esa sabiduría porque todos tenemos ese don del Espíritu, ese Espíritu Santo morando en nosotros. Pero el don de sabiduría no es para ti, es para los demás. Porque los dones son ¿para qué? Para edificar la iglesia. Entonces, ese don de sabiduría es aquel que te hace saber de parte de Dios la palabra correcta, la frase adecuada, la acción pertinente que tu hermano debe tomar para un asunto de vida. Es un don de sabiduría. Entonces, quien ejerce el don de sabiduría normalmente es una persona consejera. Es una persona consejera.
porque esa sabiduría le permite decirle a la persona cuál es la situación, qué es lo que Dios le está hablando como palabra de sabiduría para esa persona. Esa es la bendición de la palabra de sabiduría. Todos en algún momento nos vemos en encrucijadas y aparte, pues cuando tienes un problema, una angustia, algo que te está distrayendo, normalmente no somos tan claros en pensar. ¿Está de acuerdo conmigo? O sea, hay una cierta neblina mental que te embota porque estás agobiado por ese problema. Entonces la palabra de sabiduría te da una dirección muy pertinente, muy directa, pero tengo que hacer la acotación. La palabra de sabiduría es algo que se ejerce como un don, pero la persona que tiene el don lo va madurando y nunca acaba de madurarlo, entonces se puede equivocar, ¿sabes? Se puede equivocar. Nunca tomes una palabra de sabiduría o una profecía, dicho sea de paso, que te sea dada como algo que llegó directamente del cielo y es categóricamente palabra de Dios, porque puede ser que no lo sea. Y imagínate el problema, ¿no? Tomes una decisión en virtud de algo que te dijeron y no era así. Entonces, seamos responsables respecto a nuestras decisiones. Nadie te obliga, ¿eh? De hecho, cuando yo he estado con algunas personas en alguna consejería o en una charla, sencillamente soy muy puntual. Yo te aconsejaría esto o desde mi perspectiva creo que lo que deberías de hacer es esto, pero a mí no me responsabilices de tus decisiones. Y si no me haces caso, no me agüito. Entiendo que es tu libre albedrío y tu decisión tomar en cuenta lo que te digo o no. Es importantísimo hacer esa aclaración. O sea, yo nunca me atrevería a decir, Dios te está diciendo que esto y que el otro, y que no, ¿cómo crees? O sea, eso es un don que se va ejerciendo. En la Biblia sí vemos palabras de sabiduría de los apóstoles que son contundentes, pero estamos hablando de los apóstoles, digo, hay niveles, ¿no? Entonces, conforme vamos creciendo, vamos madurando y conforme vamos madurando nuestro don. Si su don es un don de palabra de sabiduría, ejérzalo, sea mesurado. Insisto, no necesita tanta información, ¿sabe? Porque a veces una persona que aparentemente o en mucha inmadurez está ejerciendo un don de palabra de sabiduría, es una sacadera de información. ¿Y dónde fue? ¿Y cómo fue? ¿Y qué te dijo? ¿Y esto y el otro? ¿Y cuánto te cobró? No, es un tiempo que andas enterando de todo eso. Y aparte todo eso, de alguna manera, pues contamina lo que vas a decir, porque ya te estás basando más en el relato que en la revelación que la palabra, que el Espíritu Santo te está dando como palabra, ¿no? A veces, pues, o sea, no es bueno estarse enterando de tantas cosas y es también importante respetar la privacidad de la persona. Si en algún momento, a mí no me ha pasado mucho, pero en algún momento sí me ha pasado que de repente estoy con alguien y me está platicando alguna cosa y yo digo, es que no es eso. Bueno, viene una impresión a mí, no es eso. Es algo mucho más grave, pero la mayoría de las veces me lo he callado, mis hermanos, si la persona no tiene la suficiente confianza en mí, si yo le digo, creo que más bien es esto, se va a sentir invadida en su privacidad, porque no me tiene tanta confianza como para que yo esté consciente de eso, no lo hago, me lo guardo, créanme, me lo guardo, digo, porque a lo mejor ni es, imagínense, ¿no? A lo mejor ni es, y yo voy a estar diciendo a una persona, si no es, va a acabar bien ofendida conmigo, y si es, la voy a tronar. Entonces, a menos que la persona realmente se muestre abierta, pues vulnerable, es la palabra, a menos que la persona sí te demuestre que está confiada en una vulnerabilidad, que está siendo vulnerable y que confía en ti para hacerlo, entonces sí. Pero si no, no. Si yo veo que la persona tiene una cierta barrera, que yo respeto mucho, por cierto, pues yo así lo dejo, porque es bien importante
cuidarnos. Muchos de los problemas congregacionales en el ejercicio de los dones tienen que ver con eso, con se arma el chisme y qué fue y qué dijo y lo que pasó y una contadera y una distorsión y vamos a orar, hermano, por la hermana que tiene el problema con el marido, que tiene un amante. Y oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, esas cosas no deben ser, y si lee las cartas pastorales se va a dar cuenta cómo las congregaciones eran reprendidas por eso, por las murmuraciones, por el chisme, por los dimes y diretes. Debemos cuidar mucho eso en nuestra congregación. Entonces, la palabra de sabiduría, como todas las palabras, como todos los dones del Espíritu Santo, es un don que se ejerce. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sé que yo lo tengo? Tengo un aparatito que lo mide, nomás que hoy no lo traje, ¿saben? Lo sacas y le haces así y nada, de repente, pip, 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 nada, pip, 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 pip. Ahí está. Ya sé quién tiene palabra de sabiduría. Pues no, no existe, no existe, no se puede, lo siento, lo lamento, quisiera tenerlo, pero no está. Entonces, ¿cómo lo puedo saber? Bueno, lo puedes saber como todos los talentos que se ejercitan, ¿no? Si tú tienes un talento para pintar y nunca te has puesto a pintar, pues ¿cómo vas a saberlo? Si de repente un día se te ocurre agarrar un pincel y wow, unos trazos acá, maravilloso, haces un círculo al pulso. ¿Han visto los que hacen un círculo al pulso? O sea, yo no puedo creer eso, y es verdad, porque hacen círculo al pulso y luego traen sistema de medición, círculo perfecto. ¿Cómo puede alguien dibujar un círculo a pulso perfecto? Para mí eso es imposible, me revienta la cabeza. Pues hay quien puede, pero ¿cómo lo iba a saber si nunca agarró un gis y le dio la vuelta al pizarrón para hacer un círculo perfecto? Por cierto, yo hice uno y me quedó más chueco que nada, y por más intentos jamás. Entonces, se empiezan a ejercer como como un sentir, como un deseo, como una primera impresión. Y lo empiezas a ejercer y luego te das cuenta que no, que pues, era puro cotorreo tuyo, puro deseo tuyo, no pasa nada. No pasa nada. Así es como se empieza a aprender sobre los dones. Si no los ejerces, pues nunca vas a saber que los tienes o cuáles tienes. Entonces, si, por ejemplo, dice que el don de servir, pues oye, si vas caminando, ves un papel tirado y te da una flojera agacharte, pues, pero voy más allá. Puedes ver el papel tirado y aunque no quieras hacerlo, ya un día dices, ya es demasiada baquetonada la mía que no soy incapaz de ver un papel tirado y no levantarlo. Te agachas y lo levantas y descubres algo fascinante en haber hecho eso, ¿sabes? Dices, oye, qué bien se siente hacer esto. Y entonces sales y ves otra cosa mal parada y la acomodas y te empiezas como que a emocionar de que encontraste algo, una chispa en eso. Descubriste el don, ¿sabes? Pero si no lo intentas, nunca, nunca. Yo hasta la fecha sigo orando por los enfermos, ¿eh? O sea, nada más que los remito a un segundo oro y luego también le hablo a Fide, vente, jálate, vamos a orar por él. Si no pega por mí, pues que pegue por ti. Vamos a echarle montón, pero sigo haciéndolo, no quito la mano al renglón. Tengo el anhelo de que un día alguien me diga, oye, ¿qué creer, hermano? Traía una bola aquí y de repente usted oró y se deshizo. Así algo espectacular, ¿no? Para sentir que sí tengo el don. Pero hay que ejercerlos, hermanos, hay que ejercerlo, y vamos a seguir estudiando esto de los dones. Y en algún momento de nuestra congregación vamos a ejercitarlos. Vamos a decir, a ver, vamos a orar unos por otros y vamos a empezar a dejar que el Espíritu Santo fluya y nos muestre los dones. ¿No tienes deseo de que nuestra congregación viva en esto? Amén. Bueno, pues vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, porque sé que esas dádivas, ese don que tú nos has dado,
proviene de ti y es tu anhelo, Señor, que sea ejercido por nosotros, porque es tu Espíritu Santo a través de nosotros quien anhela que recibamos, Señor, de tu bendición. Somos benditos en ti y queremos que esa bendición, Señor, se comparta entre todo el cuerpo de Cristo. Te pido, Señor, que toda doctrina, idea que estorbe, que atore, Señor, que contradiga tu voluntad, sea desechada de nuestra mente, Señor. Que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia en Cristo y que la vida espiritual de nosotros sea manifestada con mansedumbre, con amor, con modestia, con pasión por las cosas de tu reino, primeramente en esta casa, Señor, pero no solo para quedárnoslas nosotros aquí, sino para que salga, Señor, a todo nuestro entorno, a cada persona que yo hable en el supermercado, cada persona que yo trate en mi trabajo, a cada persona que yo vea en la escuela, Señor, que esos dones puedan ser ejercidos para que las personas sean alcanzadas, Señor, y salvadas, porque es tu voluntad. Gracias, Señor, por esa lluvia que estamos por ver, por ese florecimiento que estamos por vivir y nos emocionamos, Señor. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Te clamaré y te clamaré, que sobre toda mi generación arda este deseo y pasión de traerte honor. Maldad, lluvia, temprana y tardía, que llene hoy mi vida.
Pues muchas gracias, nos vemos el viernes. El grupo de hombres ya terminamos nuestro taller de lectura, terminamos el libro. Nos vamos a dar un break de la lectura de libros como taller, pero vamos a continuar con nuestras reuniones. Vamos a estar tratando temas de hombres. Entonces está usted invitado para el viernes a las 7 de la tarde, o el grupo de mujeres igual viernes a las 7 de la tarde. No sé qué estén viendo, pero ha de ser algo muy bueno. Entonces, gracias. Nos vemos.